que tenía poco tiempo en el Señor, y allí en esos versículos les hace un ruego a estos hermanos, pidiéndole a la iglesia que identifiquen, que reconozcan a aquellos hermanos que aquí la Escritura identifica como que son los que trabajan, a los que trabajan. Y habíamos dicho que este era un trabajo hasta el agotamiento, un trabajo que causaba mucha fatiga. Ocupados en la tarea del Señor, estos hermanos que trabajan entre. Y es muy interesante porque la palabra de Dios tiene detalles a los cuales nosotros tenemos que atender. Estos hermanos no eran una jerarquía dentro de la iglesia, estaban entre los hermanos. Estaban a la par. Sin duda, el apóstol llamaba a estos hermanos a reconocerlos para cumplir una función especial, pero no dejaban de estar entre los hermanos. No estaban ni sobre ni estaban fuera, estaban entre ellos. Eran parte del rebaño a los cuales Dios estaba llamando, y la iglesia tenía que reconocerlo. Habíamos dicho que en este tema del reconocimiento hay tres patas importantes. En primer lugar, Dios llama. Y habíamos dicho que ninguna preparación académica puede formar un anciano. No puede sacar un anciano una preparación académica. Dios llama y Dios prepara. Y hay algunos versículos, yo no me quiero abrir porque tenía algo en mente para hoy. Pero cuando el Señor escogió a los 12, dice la Escritura, si alguno quiere anotarlo, en Marcos 2.13 y en Marcos 3.13 dice, llamó a Él a los que Él quiso. Por eso yo ponía ahí en un folletito que me pidieron, Dios no quiere voluntarios. A ver, ¿quién quiere ser anciano? Él toma la iniciativa y elige, y llama. Ahora, esta es una parte importante. La otra parte importante es que la iglesia tiene que reconocerlo. Y esa es nuestra responsabilidad. Por eso cuando yo decía reconocer, identificar, nosotros tenemos que estar viendo quiénes son los que trabajan, primero. Un trabajo duro, no es un trabajo de fin de semana. ¿Quiénes están entre nosotros? Están entre nosotros. No los tenemos ni sobre ni los tenemos afuera, están con nosotros acá. De ahí tenemos que partir. Y también dice que nos presiden, es decir, que van adelante. Son hermanos que están al frente y van marcando el camino. Esa es la idea de presidir. Recuerden que en 1 Timoteo 5:17 dice a los ancianos que gobiernan bien. Es decir, que esta presidencia es un gobierno que hacen estos hermanos llamados por Dios. Y por supuesto, sin duda que la tercera pata es que el hermano tiene que sentir el llamado. Y no es un llamado para que le pongan el cartelito de anciano. Es un hermano que quiere hacer la obra. Eso le importa, que la obra se realice, no que lo llamen. Por supuesto. Yo les decía que hay ancianos que han sido ancianos y no han sido reconocidos. Y hay ancianos que tienen el cartelito de anciano pero no lo son. Entonces nosotros tenemos que abrir bien los ojos. Están entre nosotros y Dios nos pide que los reconozcamos. También hablamos un poquito de que el ancianato es una pluralidad. Si ustedes miran hacia afuera van a ver distintos tipos de gobiernos en la iglesia. Está el modelo, podríamos decir, bautista. Yo estuve en una iglesia bautista 3 años y medio, aún pastoreando en la iglesia bautista. Y ellos tienen al pastor, solo así. El pastor pinta las paredes, el pastor arregla el techo, el pastor pone los ladrillos. Ese no es el gobierno que Dios tiene en la Escritura para nosotros. Ahora vamos a ver por qué. Y habíamos dicho que una sola persona al frente es un peligro. Y Dios es sabio.
Y Dios ha mandado pluralidad, un conjunto de hermanos, por lo menos dos, para que dependan el uno del otro, para que cuando uno se quiere ir un poquito del camino, el otro lo traiga. Ahora, esto de la dependencia entre los ancianos es un tema espiritual. No nos gusta depender de otro y no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer y no nos gusta que otro tenga una mejor idea que nosotros. Y ahí está la humildad. Si no hay humildad, no hay liderazgo en la iglesia. Y esto se lo digo porque tengo unos años, parece mentira, pero cumplí 60 años. Y he visto de todo. Sin humildad no hay forma de seguir la obra. Por eso que tenemos que ser conscientes de esto. ¿Amamos la iglesia? ¿Amamos a Cristo que es la cabeza? Tenemos que crecer en humildad. Y el anciano, la primera cualidad que tiene que tener es esa. Tiene que estar dispuesto a servir. No es un nombre. Es lindo, ¿no?, que nos palmeen la espalda cada tanto, ¿no es cierto? Pero nosotros servimos al Señor. Deseamos servir al Señor. Eso debe ser suficiente. Las coronas, los galardones y todo eso, el Señor en algún momento, si Él quisiere, nos las dará. Pero estamos para servir. Pluralidad. Y yo quería tocar tres palabras intercambiables. La primera es la palabra anciano, la segunda obispo y la tercera pastor. Son tres palabras que en la Escritura hablan de la misma persona. La palabra anciano es una palabra que viene del Antiguo Testamento, de los ancianos de Israel, que eran los cabezas de las tribus. ¿Qué significa esto? Bueno, en 1 Pedro, si ustedes me acompañan un poquito, capítulo 5, versos 1 y 5, hay dos tipos de ancianos. Dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Aquí tenemos el anciano que ha sido llamado por Dios. Y Pedro se incluye entre ellos, como un anciano más. El anciano que ha sido llamado por Dios, reconocido por los hermanos, y está gobernando la iglesia local. Y en el verso 5 dice: igualmente, jóvenes, sed sujetos a los ancianos. Acá está hablando del anciano de años. Son dos ancianos distintos. Uno es el llamado y el otro es el anciano. Yo no sé si voy a llegar, pero en algún momento me convertiré en anciano de años también, si Dios lo permite. Son dos cosas distintas. Valoramos a los dos, pero uno de ellos solo es el llamado. Valoramos a la gente mayor porque, de hecho, se espera que el mayor tenga experiencia y consejo, ¿no es cierto?, para los jóvenes. Pero verso 1 es el llamado de Dios, verso 5 es el anciano de años. No tenemos que confundir los términos. En segundo lugar está el obispo, que aparece en Hechos 20-28, creo que pasaje que yo ya mencioné, donde dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo es el término es sobrevedor, seguramente alguno lo habrá escuchado. Sobrevedor, es uno que está viendo sobre el rebaño, que tiene una actitud de vigilancia y está atento a las necesidades de la grey. Obispo. También está en 1 Timoteo 3.1, donde aparecen los requisitos, que es un tema muy interesante, pero no hay tiempo hoy. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice Pablo a Timoteo. Obispo, que vigila, que supervisa a la grey. Qué importante que son estas personas, estos hermanos. Por eso la importancia y la urgencia de reconocerlos, identificarlos. Y en tercer lugar, el pastor, también, que guía y unifica el rebaño. Tenemos lobos rapaces, pseudos pastores que dividen a las ovejas. El pastor quiere que todas estén juntas en el mismo redil. No va a dejar de decirles la verdad.
Recuerden que el tercer rasgo del anciano es que os amonesta. Porque ama, amonesta. ¿Se entiende esto? Parece un contrasentido. Hoy día el amor pasa por otros carriles. Si un hermano me ama, me va a decir la verdad. Porque no hay amor sin verdad. Pablo lo dijo a los Efesios. Siguiendo la verdad en amor. Importa la forma de decirlo, pero no podemos ir en contra de la verdad. Entonces, hermanos, si nos vamos a amar, digámonos la verdad. Digámosla porque no hay futuro sin verdad. En eso se basa todo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, 3 términos para considerar que hablan de la misma persona. Anciano, obispo y pastor. Pastor aparece en Hebreos 13:7, cuando dice acordaos, ¿se acuerdan? De vuestros pastores. Y en el mismo capítulo, verso 17, donde dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Qué palabrita, ¿no? ¿Será que la Biblia me dice que tengo que obedecer al pastor? Sí, lo dice. Y saben que esta palabra sujetarse, con tan mala prensa hoy, la palabra obediencia menos, porque estamos viviendo en un mundo de anomia. Ahora, si eso entra en la iglesia se disuelve. Sujetaos implica hacer caso a alguien voluntariamente. Escuchen bien, voluntariamente. ¿Pero por qué lo puedo hacer voluntariamente? Porque reconozco en esa persona el llamado de Dios. ¿Se entiende esto, no? Yo me sujeto a esa persona porque fue la que Dios puso para velar por mi alma. Y lo hago de buena gana. Seguro de que el camino que esa persona me va a mostrar es el correcto. No es que yo me sujeto a la fuerza, o que me sujeto y me voy después murmurando. Ahora, esto de los ancianos, quiero aclarar algo. No es que me va a gustar la cara del anciano. Yo se lo dije en otro momento. No es mi gusto personal. A veces tenemos gustos personales que proceden muy poco del espíritu y mucho de la carne. A veces quiero tener en el frente a alguien que a mí me guste. Y mi abuelo estaba en la presencia de Dios. Yo era chiquito. Pero quisiera preguntarle a los hermanos de aquella época a quién le gustaba. A don Jorge como pastor, como anciano. Lo que sí que puedo asegurar es que era fiel. Pero no a todos nos gusta cuando nos dicen las cosas. Ahora, ¿nosotros vemos el llamado de Dios en ese hermano? ¿Qué mejor entonces que sujetarme? Si Dios lo llamó y la iglesia lo reconoció, ¿cuántos dolores de cabeza de cuántos nos podríamos librar? Entonces no es el gusto personal ni es lo que a mí me parece. Tengo que ver e identificar si ese hermano tiene el llamado de Dios. ¿Trabaja? ¿Me preside a mí? ¿Va adelante? ¿Me muestra el camino? ¿Me amonesta? ¿Me muestra la verdad? ¿Corrige el error? ¿O le da lo mismo? Está bien, en algún momento se va a hacer eso. No es el camino ese. Es un hermano consagrado a Dios que santifica su vida, que es humilde, pero es firme en la palabra y ama las almas, por eso le dice la verdad. Quería ocupar el resto del tiempo, hermanos, con algo que creo importante. El gobierno de la iglesia. ¿Dios le ha dado a la iglesia la libertad para que elija el gobierno que quiere? Pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? Tenemos muchos tipos de gobierno. Si ustedes miran para afuera, van a ver de todo, de todo. Pero vino a mi mente ese versículo que aparece allí en Éxodo 25, 9 y 40,
mira que hagas conforme al modelo que te ha sido enseñado. ¿A quién se le dijo estas palabras? ¿O en qué situación? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del tabernáculo? Los detalles del tabernáculo. Dios le mostró parte por parte que se hiciera como Él quería. Y yo no creo que Dios haya dejado a la iglesia sin el modelo. Imagínense. Si la iglesia estuviera a disposición de cualquier hermano que tuviera buenas ideas y armara el gobierno que le parece correcto, estamos en problemas. Yo creo que Dios le ha dado a la iglesia un modelo. Y yo quería compartirlo brevemente con ustedes. En primer lugar, el gobierno de la iglesia es teocrático. ¿Se entiende lo que significa esto, no? ¿Quién gobierna en la iglesia? Sí, es así. Tenemos que buscar eso. ¿No es democrático? A ver, yo he estado en votaciones. No es los que tienen más votos. No es tampoco aristocrático. No es para una clase privilegiada. Generalmente hereditarias. ¿Saben que en Tesalónica era una iglesia tan joven? Que imagínense que nosotros somos del barrio y viene de pronto un hermano y predica el evangelio y conocemos a Cristo. Y yo voy a estar en la misma congregación que el vecino, y yo lo conozco al vecino. Capaz que el vecino era peor que yo en la vida sin Cristo. Ahora, yo lo voy a reconocer si no lo llama a él a ser anciano. No me va a gustar mucho. ¿Se entiende el problema? Una iglesia joven con personas que se conocían y Dios llama a un igual mío, o peor, en la otra vida, al ancianato. ¿Qué voy a hacer yo? Había un problemita de ese tipo allí en Tesalónica. Y Pablo tuvo que levantar la voz y decir: hermanos, os rogamos que pongan a cada hermano en su lugar. Y dio esos rasgos que son generales. Hay otros tantos, en 1 Timoteo capítulo 3, pero tenemos bastante para empezar. Ahora, no democrático, no aristocrático, tampoco autoritario. ¿No han escuchado este refrán? Acá el gallo que canta en este gallinero soy yo. Ese hermano que está diciendo esto no entiende bien lo que es el servicio. No es el que tiene la voz más fuerte. Por eso hablamos de humildad. La obra no tiene futuro si no hay humildad. Ahora, saben que no quiero meterme en ese pasaje, pero en 1 Samuel 8, versos 4 al 8, después los pueden buscar. Y si alguno quiere un apunte, después se lo puedo hacer, si me dan un poquito de tiempo. Samuel estaba viejo y los hijos de Samuel no andaban por los buenos caminos. Entonces al pueblo se le ocurrió acercarse a Samuel y decirle: Samuel, ¿qué vamos a hacer con tus hijos? Queremos tener un rey, como las demás naciones que nos rodean. Dice la Escritura que ese dicho no agradó a Samuel. Ahora Dios le dijo a Samuel: no te preocupes, ellos no te han desechado a ti, a mí me han desechado. Por eso es importante el gobierno de la iglesia. Hay muchas iglesias que se parecen mucho al mundo, mucho a otros tipos de gobierno, y menos al gobierno que Dios estableció. Teocrático. Dios tiene que gobernar. Efesios 1:13, también del 17 al 23, Efesios 2:20, Efesios 5:25 al 32, son pasajes que nos hablan de que Dios desea gobernar a lo que Él formó, que es la iglesia. En segundo lugar, bíblico. ¿Alguien duda que tenemos que guiarnos por la palabra? Nadie va a decir que duda. Hebreos 4:2 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Segunda Timoteo, capítulo 3, 14 al 17. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Creo que ninguno duda de eso, ¿no? Y en tercer lugar, que creo que es donde está el tema, es que la iglesia, el gobierno de la iglesia es congregacional. ¿Qué significa esto? ¿A alguno se le ocurre qué significa esto? Dios tiene una directiva para la iglesia y quiero ser puntual en esto. Dios tiene su palabra para la iglesia. Dios tiene a los hermanos que la han de gobernar, los ancianos, y es de desear diáconos también. La mente de Dios pasa por estos hermanos. Y estos hermanos que desean hacer la obra, que la obra crezca, se edifique, que las almas se ganen, que la iglesia crezca en la comunión con Dios y entre los hermanos unos con otros, bajan ese pensamiento a la congregación. Y la congregación, viéndose representada por estos hermanos, no tienen más que aprobar el camino y seguir adelante, pero siguen todos juntos. ¿Se entiende la idea? Por eso, Mateo 18, versos 15 al 17, que está en un escenario de disciplina, dice: si no os oyere a vosotros, dilo a la iglesia. ¿Quién disciplina? ¿Qué les parece a ustedes? Si algún hermano se desvía del camino, ¿quién disciplina? No lo escucho muy suavecito. La iglesia disciplina. Por supuesto que los ancianos y los hermanos que van adelante tienen que tratar el tema en las instancias previas, pero la última palabra para todo lo que se haga la tiene la iglesia. Cuando nosotros preparamos a los candidatos para bautismo, ¿qué le decimos? Hermano, usted tiene responsabilidades y privilegios. ¿No le decimos eso? Bueno, parte de esa responsabilidad es formar parte, ser miembro de la iglesia. Y apoyar o no lo que los hermanos llamados por Dios, que conforman el ancianato, van guiando a la congregación a hacer. ¿Es así o no es así? La iglesia es el último estrado. La iglesia disciplina por consejo de los ancianos. La iglesia admite miembros nuevos. La iglesia presenta a los candidatos, reconoce a los candidatos para el bautismo. Todo lo hace la iglesia. Fíjense, 1 Corintios 5 a 6, 7. ¿Se acuerdan este hermano que cayó en incesto? Bueno, fíjense que Pablo dice desde afuera, viendo la situación: y reunidos vosotros y mi espíritu. ¿Quién son vosotros? La iglesia. Saquen al tal. Disciplínenlo. En 2 Corintios, luego que este hermano evidentemente recapacitó, capítulo 2, versos 1 al 11, dice: al que vosotros perdonáis, yo perdono. Entonces, hermanos, tenemos que ser muy puntuales en esto. El gobierno, el modelo que nos ha dejado Dios es muy claro. Teocrático, bíblico,
y congregacional. Miren la responsabilidad. Y cuando yo pienso en esto, tengo que pensar en dos temas. Primero, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la definición que generalmente hacemos cuando hablamos de la iglesia? ¿Qué decimos? ¿Qué es qué? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Por eso que cualquier iniciativa personal en mi cuerpo conduce a la muerte. Imagínense si mi mano dijera, bueno, a mí se me ocurre hacer esto y comienza a funcionar sola. Lo primero que tengo que pensar es que el cuerpo está muy enfermo. No hay individualismo en un cuerpo. No hay ideas personales. Porque es un cuerpo. Cuando eso sucede, es porque el cuerpo comenzó a enfermar y va camino a, si no se detiene, a la muerte. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y los miembros del cuerpo son todos responsables por el andar de la iglesia. Porque es allí, en el seno de la iglesia, donde están todos reunidos, donde se toman las decisiones a futuro de la iglesia. Y cada uno participa. Cuando uno es joven, anda muy bien, ¿no es cierto? El cuerpo funciona muy bien, uno no siente nada. Cuando uno va cumpliendo años, comienza a dolerles algunas partes, ¿no es cierto? Bueno, Dios nos ha dado el camino para que la iglesia se ponga de pie y camine vigorosa, como un cuerpo sano. Pero ese cuerpo tiene que tener ciertas características. Tiene que ser teocrático, sujeto a Dios, cada uno de los hermanos, bíblico. La Biblia no se discute en la iglesia. Se menosprecia afuera, se tiene en poco, no se valora. En la iglesia es lo más importante. Y congregacional. La iglesia es el último estrado de las decisiones. No hay decisiones personales y es de desear, hermanos, que todos estemos sujetos a la cabeza. Esto es como una orquesta, como una sinfónica. ¿Cuándo funciona bien la sinfónica? Cuando todos están sujetos a quién? Al director. Y en la iglesia hay un solo director. No hay 2, 3, 4. Si todos nos sujetamos a él, el gobierno se realiza en la práctica y la iglesia comienza a andar y a cumplir su función en este mundo, que es edificarse, darle la gloria a Dios y ganar las almas que restan para que ese cuerpo de todos los redimidos se conforme y el Señor Jesús pueda cumplir con lo que Él prometiera. Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros, pero también dijo que si Él se iba a volver. Así que, hermanos, el patrón, Dios no nos puede dejar a tientas de cómo andar. Después de ya. Es un tema muy amplio, hay otras cosas que habría que hablar, pero si algún hermano tiene alguna duda, no tenga temor, acérquese. Y en lo que he entendido, lo voy a compartir. Pero miremos bien, miremos entre nosotros. Tratemos de identificar. Dios es fiel con su cuerpo y quiere darle los hombres idóneos para que cumplan esta función tan importante como es la de anciano. Que el Señor bendiga su palabra.